Pedimos, pedimos que por favor podamos colocar todos nuestros micrófonos en mute. Tenga la bondad. Vamos a colocar todos los micrófonos en mute para así poder iniciar este tiempo. Quiero agradecer de manera especial a todos aquellos que han estado a tiempo para empezar este bonito noticiero. Gracias por la diligencia en la presentación. Son las 7 en punto de la noche. Y quisiera pedirles un favor. ¿Qué les parece? Hay varios de nuestros hermanos que aún están intentando conectarse. Vamos a tomar unos minutitos, permita 5 minutitos para que nuestros hermanos terminen de probar su audio, el video y todo lo que están realizando en este momento. Entonces, vamos por favor a esperar 5 minutitos para empezar esta celebración. Cogelet está de fiesta. Son 2 años al servicio del pueblo del Señor y estamos a punto de empezar. Mientras tanto, durante estos minutos, les invito a ver un pequeño video que le permitirá conocer un poco mejor a la Academia de Predicación Cogelet. En breve estaremos empezando. Muchas gracias a todos y todas por su diligente asistencia. La Academia de Predicación Cogelet ha sido creada para acompañarlo. Desde la ciudad de Guayaquil, en la mitad del mundo, y con un alcance a nivel global, Cogelet capacita. Programas virtuales y programas presenciales, todos creados para el aprovechamiento del predicador. Cogelet también entrena. Nuestros estudiantes dan testimonio y se sienten agradecidos de él. Y Cogelet realmente ha superado las expectativas. Estuve en muchas, pero ninguna se compara a la Academia de Cogelet. Y Cogelet también acompaña. Si ves que eres parte de Cogelet, nunca dejas de serlo. Sea parte también de esta familia. Juntos podemos mandar de mejor manera en el desafiante ministerio de la predicación. Capacitar, entrenar, acompañar, coger la Academia de Predicación. Muy bien. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Damos la bienvenida a todos y todas a este tiempo especial que la Academia de Predicación Cogelet ha preparado. Esto por motivo de su 2º aniversario de estar sirviendo al pueblo del Señor. Queremos agradecer a todos nuestros hermanos que ya se encuentran enlazados con la señal de Zoom y también con la señal de Facebook Live. Gracias por estar aquí y aún estamos dentro de 5 minutos de espera para que nuestros hermanos terminen de conectarse, para que podamos empezar este tiempo. Rogamos, por favor, que todos podamos poner nuestros micrófonos en estado de mute para no tener interrupciones durante el inicio y durante la exposición de la charla magistral que se ha preparado para el día de hoy. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. A continuación, vamos a ver un pequeño video para conocer un poco mejor acerca de la Academia de Predicación Cogelet. En pocos minutos estaremos empezando. Gracias nuevamente por su gentil presencia en esta conferencia. El camino del predicador tiene un punto de partida.
La Academia de Predicación Kohelet ha sido creada para acompañarlo. Desde la ciudad de Guayaquil, en la mitad del mundo, y con un alcance a nivel global, Kohelet capacita. Programas virtuales y programas presenciales, todos creados para el aprovechamiento del predicador. Kohelet también entrega. Nuestros estudiantes dan testimonio y se sienten agradecidos de Y Kohelet realmente ha superado las expectativas. Estuve en muchas cadenas, pero ninguna se compara a la Academia de Kohelet. y Kohelet también acompaña. Una vez que eres parte de Kohelet, nunca dejas de serlo. Sea parte también usted de esta familia de predicadores. Juntos podemos marcar de mejor manera el desarrollo interior de la predicación. Capacitar, entrenar, acompañar. Kohelet, la Academia de Predicación. No, mami, deja adentro, nena. Empezando por qué no. Así. Sí, Déjame de ahí. Todo más puede por el lado. sí, no pasa nada. Yo soy hombre de rancho, Muy bien, muy buenas noches. Dios bendiga a todos aquellos que se encuentran conectados por la plataforma de Zoom y también por Facebook Live. Sean todos bienvenidos. La Academia de Predicación Kohelet está de aniversario por sus 2 años de servicio al pueblo del Señor. Y para celebrarlo,
ha escogido hacerlo convocando a todos aquellos y aquellas que se encuentran apasionados por la palabra de Dios y sus tesoros, en una charla magistral que tenemos el día de hoy. Antes de presentar a nuestro querido expositor, queremos agradecer el gentil apoyo de dos organizaciones que han estado colaborando con la academia. No quiero dejar de mencionar que se encuentran conectados, queridos hermanos, desde diversos lugares alrededor del mundo. Tenemos desde Cuba, desde Venezuela, desde Palma de Mallorca en España, desde México, y es que la palabra de Dios es amada, la palabra de Dios es anhelada en todos los rincones del mundo. Y la Academia de Predicación Kohelet se ha dado a la tarea de preparar a nuestros hermanos para que la palabra pueda ser expuesta de mejor manera. Así que bienvenidos a todos nuestros hermanos que desde los diversos lugares, desde los distintos puntos en el mundo, se están conectando con este tiempo. La Academia de Predicación Kohelet les da la bienvenida. Queremos agradecer a dos organizaciones que han hecho posible que la Academia de Predicación Kohelet deje de ser un proyecto y se convierta en realidad. Estamos hablando de la iglesia, la congregación, Templo Evangélico, el Remanente de Jesucristo, Misión Nacional, desde Guayaquil, Ecuador, para bendecir al pueblo de Dios y al mundo entero. El Templo Evangélico, el Remanente de Jesucristo, es la iglesia, es la congregación donde nació este proyecto de la Academia de Predicación. Y contamos también con el apoyo de Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador, la organización que creyó en este proyecto y ha dado su respaldo, ha dado su apoyo, y es por eso que al cumplir 2 años, la Academia de Predicación Kohelet ha dejado de ser un movimiento local, un movimiento solamente para Guayaquil, solamente para el país de Ecuador, y se ha convertido en un movimiento que toca corazones y anima el alma de predicadores. Así que agradecemos a los líderes de anciano emérito de la iglesia de nuestro hermano Daniel Oliva, Máster Daniel Oliva, director ejecutivo de Sociedades Bíblicas Unidas del Ecuador. Sean ustedes bienvenidos. Ha llegado el momento entonces de poder mencionar cómo vamos a realizar la charla el día de hoy. Hemos sido convocados a una charla magistral cuyo tema es Jeremías, Carta a un mundo cautivo. Y lo primero que quiero indicarles es que este tiempo que vamos a vivir estará dividido a su vez en 3 espacios. Habrán 3 tiempos que tendremos. El primero de ellos será la charla magistral con nuestro expositor, que ya lo vamos a presentar. En segundo lugar, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, donde tendremos la oportunidad, todos aquellos que se encuentran enlazados, que se han inscrito y se encuentran enlazados con la señal de Zoom, podrán hacer llegar sus inquietudes hasta nuestro expositor, podrá interactuar con nuestro expositor. Ese es el segundo tiempo, un tiempo de preguntas y respuestas. Y el tercer tiempo que vamos a tener será un tiempo de sorpresas. Sorpresas con un beneficio especial para todos aquellos que permanecerán conectados aún después de la charla del día de hoy. Así que les animamos a participar con entusiasmo de este tiempo y no perderse ni un minuto de lo que sucederá aquí en la charla magistral que ha preparado la Academia de Predicación Kohelet. Ha llegado el momento de presentar a nuestro expositor. Nuestro invitado de hoy no requiere presentación adicional. Su huella en el alma de la iglesia latinoamericana abarca desde la academia hasta el púlpito de nuestras iglesias.
y su contribución para la traducción, interpretación y profundización de las Escrituras se ha convertido en un valioso aporte para el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Edesio Sánchez Cetina, nuestro expositor de hoy, con el tema Jeremías, carta a un mundo cautivo. Bienvenido, doctor Edesio. Estamos en tus manos. El tiempo es suyo. Muchas gracias, muchas gracias. Agradezco esta invitación y la deferencia de hacerlo a mi persona. Y también agradezco los varios saludos que a través del chat algunos me han saludado de manera concreta, así que también agradezco esos saludos y la presencia de varios y de muchos de ustedes. Algunos los conozco, pero a otras personas no. Así que, pues, voy a empezar a dar la charla porque esto es lo que nos ha convocado, y voy a empezar con la presentación que he preparado para ustedes. Así que manos a la obra y vamos a prestar atención a esto. Como ya se ha anunciado, el tema que nos convoca es Jeremías, carta a un mundo cautivo. Y lo primero que quiero invitarlas a considerar es quién es este hombre, quién es este profeta que nos ha mandado o ha mandado una carta que ha perdurado por muchos siglos y que ahora la queremos tomar para nosotros, no solamente para recibir enseñanza de este profeta, obviamente de Dios a través de este profeta, y cuáles son los desafíos que nos hace hoy. Por lo tanto, la invitación y el desafío que les hago es que al tomar esta, entre comillas, carta de Jeremías, la hagamos nuestra y nos animemos a escribir nuestra propia carta a la luz del mensaje del libro del profeta Jeremías. ¿De dónde viene Jeremías? Bueno, eso lo sabemos desde el inicio del libro. Jeremías 1:1, en la versión de la traducción en lenguaje actual, dice: yo soy el profeta Jeremías, hijo de Hilcías. Soy del pueblo de Anatot y vengo de una familia de sacerdotes. Anatot está en el territorio de la tribu de Benjamín. Esto que señala Jeremías al inicio de su libro nos ayuda a ir, porque es prácticamente un eco de Segunda de Reyes, de donde se habla en capítulo 22 y versículo 8, donde se habla del padre de Jeremías, el sacerdote Hilcías, en el contexto de la reforma de Josías, en los capítulos 22 y 23 de Segundo de Reyes. Este texto y este sacerdote es clave para el desarrollo de toda la literatura que se conoce como deuteronómica, que obviamente tiene su base en el libro de Deuteronomio, que abarca principalmente los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, pero que también impacta al mismo libro de Jeremías y a otros libros tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Debo de señalar que Deuteronomio, que es la base teológica de estos libros que he citado, es uno de los 3 libros más citados tanto en la literatura de Qumran como en el Nuevo Testamento, que son los libros de los Salmos, Isaías y Deuteronomio. El texto de
Segundo de Reyes 22:8 dice, como está escrito aquí, un día Hilquías, jefe de los sacerdotes, le dijo al secretario Safán que había encontrado el libro de la ley en el templo y se lo entregó. O sea, la herencia que recibe Jeremías de su padre, de sus ancestros, toca ni más ni menos que este evento muy importante en la historia del pueblo de Dios y también en el desarrollo de una teología muy importante a través del Antiguo Testamento, de obras fuera del canon bíblico y que abarca también al Nuevo Testamento. Estoy oyendo un eco de alguien que tiene abierto su micrófono, para que lo apaguen, por favor. Seguimos pensando la procedencia del profeta Jeremías y lo que estos textos, o este texto que acabo de señalar, tanto de Jeremías 1:1 como del Segundo de Reyes, dicen del profeta Jeremías que pertenece al sacerdocio. O sea, en su ministerio él de alguna manera combina estas dos vocaciones que están bien demarcadas en la palabra de Dios, especialmente en la época de la monarquía en el Antiguo Testamento. Por otro lado, según también nos dice ese versículo 1 del capítulo 1 de Jeremías, este sacerdote no es de la ciudad, sino que viene de una aldea o pueblo. Las aldeas o pueblos de esa época eran muy pequeñitas, no pasaban de 150 personas. Este pueblo se llamó Anatot. Y este hombre, que viene más del campo rural que del urbano, es propulsor de la teología basada en el Deuteronomio, y que por no pertenecer a la urbe o a la ciudad, él, como el resto de los habitantes de los pueblos, odiaban la opulencia de la ciudad capital, que era Jerusalén. Y ahí están algunos textos que ustedes pueden anotar para leerlos con tranquilidad después. Jeremías, gracias, papito. por la pugna rural versus urbana, sospechaba de todo tipo de población opulenta que manejaba la política, la economía y la religión del país, porque por lo general no le hacían bien a las poblaciones y a la gente de bajos y pocos recursos. Gracias, papito. Como notamos, Jeremías era una persona muy preparada. Con el solo ojear el libro y ir a través de sus 50 capítulos, nos damos cuenta que era una persona que estaba al día en conocimientos bastante variados y muy enriquecedores. Se sabe, solo por mirar el contenido del libro, eso que les acabo de decir, y a la vez por su estrecha relación con familias y personas muy importantes. En el libro, en los textos que cito entre paréntesis aquí, se hablan de escribas importantes como Baruch y como Serayas, quien también, este último, era un gran político, tenía, es decir, acceso a las estructuras de poder. Ambos eran intelectuales y grandes conocedores del idioma y de su lingüística, porque eran escribas. En esa época no toda la gente tenía oportunidad de leer y escribir. Eran muy, muy pocas las personas que tenían acceso a este tipo de formación. Además, Jeremías tiene el apoyo de la familia de Safán, como hemos visto, y que también aquí aparece en el 26-24. Safán fue uno de los que estuvieron y participaron en la reforma de Josías. Estos hombres le daban apoyo a Jeremías, esta familia sobre todo, en la subversión que Jeremías lideraba en contra de esas clases muy opulentas, tal como se narra en Jeremías 39, 13 al 14. Es decir, Jeremías, como siervo del Señor, como líder religioso, tenía buenos aliados políticos y protectores, a pesar de que él no era de la urbe ni pertenecía a esas clases acomodadas. Él enriqueció su conocimiento y ministerio profético con dos excelentes tradiciones bíblicas
O sea que además de tener este apoyo y esta relación con gente importante, era un gran estudioso de la palabra de Dios, y que en su libro encontramos que ese enriquecimiento del que hablamos viene principalmente de dos fuentes. Deuteronomio, que sirvió de base y de impulso a la reforma de Josías, tal como se narra en 2 de Reyes 22 capítulo 22 al 23, y también del profeta Oseas. Ambos fueron muy importantes para el desarrollo de esa reforma y también para el ministerio, predicación y redacción del libro de este profeta Jeremías. Ambos propulsores, Jeremías y Oseas, de los principios que se presentan en el Decálogo y en las teologías del Éxodo y de la Alianza, que provienen de manera más directa del libro de Éxodo, y también en la relectura o en la teología que desarrolla el libro de Deuteronomio después de lo que presenta el libro de Éxodo. Esto que acabo de decir y lo que sigo diciendo en lo que sigue, sirve para indicarles el desafío que tenemos nosotros hoy, especialmente gente que se forma para la predicación y el ministerio profético contemporáneo en el sentido de la Biblia, en el sentido del Antiguo Testamento, que este hombre a quien decimos y sabemos que escribe esta carta para gente que está, digamos, de alguna manera cautiva, no lo hace cualquier persona. Lo hace una persona elegida por Dios que se mete al ministerio del profetismo, pero que está bien preparado humanamente para ese trabajo. Y esta es una cosa y un elemento que quiero remarcar y enfatizar a través de la exposición. Que gente como Jeremías, gente como Moisés, gente como Pablo y otros grandes hombres y mujeres de la Biblia, como es Débora, como el mismo Isaías y otros autores del Nuevo Testamento, son gente que Dios elige y que por su parte y por su esfuerzo son gente preparada en todo sentido, como seguiremos viendo en la preparación. Así que si a nosotros nos desafía el profeta Jeremías a prepararse para escribir una carta entre comillas o escribirla de verdad, o preparar un sermón o preparar mensajes o estudios basados en la palabra de Dios, necesitamos aceptar este desafío de estar bien preparados en todo sentido para dar de lo mejor de nosotros. Y entonces hago la pregunta, que es obviamente aplicado a Jeremías y a los profetas y otros que se convierten en enemigos de Jeremías y en enemigos de la obra de Dios. Y por eso dejo incompleta la pregunta. Jeremías, o tú, o yo, o otras personas, ¿somos realmente llamados por Dios o llamados por otras fuentes y por otras cosas? Tanto en el libro de Jeremías como en nuestra experiencia pastoral y ministerial, encontramos gente que ha respondido de manera total al llamado de Dios, lo que llamamos vocación divina, o práctica de la tarea ministerial o pastoral como profesión. Es decir, una decisión humana de entrar al ministerio cristiano, como estudiar y practicar cualquier otra profesión o trabajo. Esta parte que estoy señalando, de estos dos tipos de personas que entran al ministerio pastoral o eclesiástico, aparecen en la Biblia y aparecen a través de la historia de la iglesia y aparecen el día de hoy. Yo no tengo la menor duda que hay un buen número de hombres y mujeres a través de nuestra América Latina y de nuestras iglesias que fueron llamados por Dios, que tienen la vocación de Dios y que lo han recibido, lo han aceptado con temor y temblor. Y quiero acentuar esto del temor y temblor porque
en la tradición del Antiguo Testamento, del llamado de Dios a hombres y mujeres para llevar a cabo el ministerio del profetismo, de ser profetas, ninguno, fíjense lo que digo, ninguno de esos hombres y mujeres, de esas personas que Dios llamó al ministerio profético, aceptaron con alegría y aceptaron de inmediato el llamado de Dios. Siempre le presentaron al Señor alguna razón por la que no se sentían listos, preparados para aceptar el ministerio. En el caso de Moisés, por ejemplo, él inmediatamente le dijo a Dios: yo no sé por qué me llamas a mí, soy corto de palabras, tartamudeo, me pongo nervioso cuando le hablo a la gente. El mismo Jeremías le dice: yo no sé por qué me llamas a mí, si soy un jovencito inmaduro, no estoy preparado para la obra. Y así podemos ir a través de varios personajes de la Biblia que no estaban tan seguros de que ese llamado de Dios era para ellos. Por otro lado está el otro tipo de personas que, sin ser llamados por Dios o llamadas por Dios, entran al ministerio pastoral o profesional, pero como una profesión o trabajo que cualquiera tomaría, como decide ser médico o ser ingeniero o maestro o diseñador, etcétera, etcétera. Y ambos tienen su espacio. Pero es muy importante que veamos lo que pasa con Jeremías, porque mientras que el que decide por decisión propia meterse al ministerio del pastorado, al ministerio eclesiástico, puede en algún momento decir: bueno, ya me cansé de esto, o me parece que me voy a cambiar de profesión, o X razón. Pero quien ha sido llamado, quien ha sido llamada por Dios directamente, no tiene escapatoria. No puede decir no puede decir: hasta aquí dejo todo y lo tiro para la basura o para el suelo, o ya no quiero más, porque como dice el mismo Jeremías, me siento atrapado por Dios y no tengo manera de zafarme. Amós lo dice a su propia manera. Él dice al principio de su libro, dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si el Señor llama, ¿quién no profetizará? Y este es el destino, y este es, digamos que, parte de la alegría y de el sentirse una persona privilegiada porque Dios lo eligió, pero también ese que sufre y ese que se queja y se pelea con Dios porque, quiera o no quiera, tiene que llevar a cabo el ministerio al que Dios lo llamó. En el caso de Jeremías, como he señalado, por lo que dice su libro, y aquí está este texto que vamos a ver, no quiso aceptar con facilidad y gozo el llamado del Señor. Y aquí está el texto. Antes, le dice Dios a Jeremías: antes que yo te formara en el vientre, te conocí. Te conocí significa te elegí, te escogí. Antes te saqué y te presenté ante las naciones como mi profeta, antes que nacieras. Yo dije, palabras de Jeremías: ay Señor, date cuenta de que no sé hablar, no soy más que un muchachito. Pero el Señor me dijo: no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande hacer y dirás todo lo que te ordene que digas. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Palabra del Señor. Entonces me imagino a Jeremías escribiéndonos esta carta a nosotros hoy. Que nos diga esto y que nos diga: no tienes manera de decirle no a Dios y de zafarte del llamamiento, porque Dios no te lo va a permitir. ¿Y qué carta le escribiríamos
a los jóvenes y a las nuevas generaciones que nos siguen y que desean o piensan en la posibilidad de meterse a este ministerio. ¿Qué pasa si en lugar de ser una decisión profesional al estilo moderno, viene de un llamado ineludible de parte de Dios? Pues aquí está la experiencia, las palabras y la reacción de este profeta llamado por Dios. Sigue el texto. El Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo: yo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y reinos para que arranques y destruyas, para que arruines y construyas. Es decir, para que plantes, para que construyas. Y entonces, junto con ese llamado, notamos una cosa de aquellas personas a quienes Dios llama, que no solamente él como individuo, sino que su vida total y las personas relacionadas con él, por ejemplo, su familia, terminan comprometidas totalmente con el llamado del Señor. Versículo 18 de este texto, que dice así: la gente dijo, vamos a preparar un plan para deshacernos de Jeremías, en el capítulo este que se está citando. Creo que es el mismo 18. Jamás faltarán sacerdotes que nos instruyan, ni sabios que nos den consejos. Es lo que están diciendo los enemigos de Jeremías. Vamos a deshacernos de él, y si lo matamos, siempre van a haber otros sacerdotes, siempre van a haber otros sabios, siempre van a haber otros profetas que nos comuniquen la palabra de Dios. Acusémoslo para que lo maten. No hagamos caso a nada de lo que él dice. Aquí están los enemigos de Jeremías, que por esta actitud también se convierten en enemigos de Dios y de su mensaje. Y entonces viene esto en forma poética. Señor, dice Jeremías, préstame atención. Oye lo que dicen mis enemigos. ¿Es con el mal como se paga el bien? Ellos están cavando mi sepultura. Y le sigue diciendo a Dios Jeremías: recuerda que me he enfrentado contigo por hablarte en favor de ellos, para pedirte que apartaras de ellos tu ira. Pero ahora haz que sus hijos mueran de hambre y a filo de espada, que queden viudas y sin hijos sus esposas, que la peste mate a sus hombres y sus jóvenes caigan en el campo de batalla. Fíjense esta respuesta de Jeremías a lo que dicen esos enemigos de la fe, de él y de Dios. Y hay varios textos así. Y algunos quizás se estén preguntando si puede alguien llamado por el Señor no solamente hable de que el Señor no lo entiende a él, y que cuando él quiso ayudar a esta gente, no pudo oírlo. Y entonces ahora toma él casi como una postura negativa y habla de ira y habla de deseos de que se mueran, de que los maten. Y me pregunto si esto para algunos de ustedes forma parte de un ministerio profético que Dios llama. Al menos aquí les digo que está en la palabra de Dios y está en este texto de Jeremías. Y sigue diciendo: envía de repente contra ellos una banda de ladrones, que se oigan sus gritos de terror, porque cavaron un hoyo para atraparme, pusieron trampas a mi paso. Pero tú, Señor, conoces todos los planes que han hecho para darme muerte. No les perdones su maldad, ni olvides sus pecados. Hazlos caer delante de ti, castígalos con ira. Este es el sentimiento de este hombre, que por un lado
al ser llamado por Dios, dice, no estoy listo, no quiero, voy a sufrir mucho. Y por otro lado, pues tiene que aceptar, y ahí está su vida entre sufrir de parte de los enemigos, quejarse con Dios, mostrar ira, demandar que Dios los castigue y seguir teniendo que proclamar en el nombre de Dios, porque no tiene otra opción que obedecerlo. Qué diferentes aparecen los otros profetas y uno que otro practicante de labores religiosas. Jeremías 14, 13 al 16 y también 23, 1 al 40 dan testimonio de la labor de los profetas falsos. Y aquí habla Jeremías. Fíjense lo que dice: poderoso Dios de Israel, hay profetas que le aseguran a tu pueblo que no habrá guerra ni van a pasar hambre. Dicen que tú los dejarás aquí para siempre y que vivirán en paz. Eso es lo que le está diciendo el profeta a Dios. Las palabras de Dios. Esos profetas que dicen hablar de mi parte son unos mentirosos. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Es más, ni siquiera he hablado con ellos. Sus mensajes son una mentira, un invento de su propia imaginación. Dicen también que no habrá guerra ni hambre en ese país, pero yo les digo que morirán de hambre o los matarán en la guerra. No solo ellos morirán, sino también sus esposas, sus hijos y sus hijas. Sus cadáveres serán arrojados a las calles de Jerusalén y no habrá nadie que los entierre. Así les haré pagar su maldad. De nuevo, fíjense a este profeta llamado por Dios, cómo desarrolla su ministerio en medio de tanta angustia, en medio de tanta violencia, de tanto odio, y cómo en su dialogar y discutir con Dios encuentra estas cosas que escucha de Dios y que él mismo se imagina. Probablemente la mayoría de nosotros no esté en esta situación, pero a diferencia de nosotros, Jeremías sí las vivió. Y me pregunto si tomásemos tan en serio como Jeremías y otras personajes de la Biblia lo hicieron, el mismo Jesús, el mismo Pablo y otros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sino por ser unos comprometidos y comprometidas en el Evangelio y en la obra del Señor. Hay momentos en que las vidas de entrega al servicio del Señor están también en peligro de perderse o de ser heridos y de sufrir por la gloria del Señor. Por lo menos la historia de la Iglesia de Dios, ya cuando surge la Iglesia cristiana desde principios del primer siglo o mediados o finales del primer siglo, más claramente a principios del segundo siglo, hasta el día de hoy, no tiene una buena lista de gente que Dios ha llamado y que sus nombres deben de estar escritos imborrablemente porque dieron su vida, si fueron perseguidos, si sufrieron muerte, porque decidieron entregar sus vidas y su vocación al servicio del Señor. Y después de ver todas estas, digamos, tragedias y esas situaciones de dolor que despiertan en palabras duras, quejas ante Dios, ahora veamos cuál es el contenido teológico y vocacional de este profeta. Que lo que estoy tratando de mostrarles es este desafío que nos deja este hombre que escribe este libro y que probablemente también escribió Lamentaciones y otras partes de la Biblia, que nos deja su vida, pero también su mensaje Tal vez. como desafío para nosotros. Claramente se nota en el libro que este
contenido no se define con declaraciones doctrinales o con principios teológicos sistemáticos, como estamos acostumbrados los que venimos sobre todo del siglo pasado, que fue un siglo del desarrollo de las teologías sistemáticas alternas en muchas situaciones al mensaje propio de la Biblia. Y en el caso del contenido teológico y vocacional de Jeremías, eso no pasa, sino más bien que son mensajes de Dios en boca y en el estilo propio de la vida de Jeremías, relacionados con dos temas que corren por toda la Biblia. El mensaje de ser totalmente fieles y leales a Dios, no ir tras otros dioses ni practicar ningún tipo de religiones o de prácticas que sean más bien idolátricas, y en segundo lugar, la práctica de la justicia social. De principio a fin en la Biblia, una de las cosas que Dios le recuerda a los líderes de las iglesias, a los líderes del pueblo de Dios, y nos recuerda a nosotros hoy es: no se puede ser siervo o sierva del Señor si tenemos una vida dividida entre Él, Dios, y el mundo, las tentaciones del mundo y las obligaciones a las que muchas cosas, muchos grupos y muchas situaciones nos obligan a nadar entre dos mares o dos aguas. Y el otro, junto con esa lealtad indiscutible a Dios, es la práctica de la justicia social. En varias partes de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, Isaías, por ejemplo, Romanos, por ejemplo, dicen claramente que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, es para todos, no para unos cuantos. Por lo tanto, más que segregación, más que exclusión, la iglesia debe ser inclusiva, y eso tiene que ver con esa fidelidad total a Dios y con esa práctica de la justicia social. Eso se conoce como el centro de todo, que lo toma Jeremías de Deuteronomio, especialmente de Deuteronomio 6, 4 al 9 y 16, 6, 16 al 20. Aquí cito el texto de 10, 16 al 20 porque la mayoría de la gente no lo conoce, pero Deuteronomio 6, 4 al 9 todos los deberían reconocer. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, etcétera, etcétera. El centro de todo es esto, que nuestra vida, que la vida del siervo y la sierva del Señor debe estar saturada del amor de Dios. En la TLA pusimos: ama a Dios con todo lo que eres, con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Es lo que significan esas palabras, corazón, alma y fuerzas. Pero leo el texto de el capítulo 10, que dice así: pongan en su corazón la marca de la alianza, o sea, del pacto, y no sigan siendo tercos, porque el Señor su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores. Él es el Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinción ni se deja comprar con regalos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama y da alimento y vestido al extranjero, y extranjero debemos de entender más bien el exiliado, el que tiene que estar entre nosotros no porque es un turista, sino porque tuvo que huir de su país, porque allí peligra su vida de diferentes maneras. Por eso dice: ama y da alimento al que viene de afuera, que no tiene cómo protegerse y que tiene que vivir entre ustedes. Ustedes pues amen al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto, extranjeros oprimidos, extranjeros empobrecidos. Y sigue diciendo el texto: honren al Señor su Dios, adórenlo solo a Él, o sea, la fidelidad total. Sean fieles y cuando tengan que hacer un juramento, háganlo en su nombre, porque Él es el motivo de la alabanza de ustedes. Él es su Dios que ha hecho por ustedes estas cosas grandes
y maravillosas. Seguimos entonces. ¿Qué es lo que nos sigue diciendo esta pregunta o estas preguntas? Si somos realmente verdaderos profetas de Dios o somos falsos profetas. Debemos de preguntarnos a menudo, ¿quién es el centro de la vocación y del ministerio pastoral? ¿El Señor? ¿Las instituciones y el aparato eclesiástico? ¿Los títulos? ¿El pedigrí, entre comillas? Fíjense lo que dice este texto de Jeremías, primero 7:4 y después 7:16 al 20. No confíen en esos que los engañan diciendo, aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor. Uno de los problemas que tenían los judíos en la época de Jeremías era que habían cambiado al Dios de la justicia y al Dios de la fidelidad con el templo. Convirtieron al templo en su ídolo, en su Dios. Y decía, como Dios vive en el templo, no le va a pasar nada al templo, no le va a pasar nada a la ciudad de Jerusalén, nadie va a ser destruido, hagamos lo que hagamos. Y por eso dice el Señor, no confíen en esos que les engañan diciendo, aquí está el templo, aquí está el templo. Y si está el templo, no tenemos que sufrir. Y sigue diciendo, 16 al 20, tú Jeremías, no ores por este pueblo. No me ruegues ni me supliques por ellos. Fíjense que le pida a Dios, a un pastor como ustedes, que no oren por su iglesia, por su infidelidad, es tremendo. Dice, no ores por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos. No me insistas, porque no te escucharé. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres preparan la masa para hacer tortas y ofrecérselas a la diosa que llaman Reina del Cielo. Me ofenden además ofreciendo vino a dioses extraños. Más que ofenderme a mí, se ofenden a sí mismos por su propia vergüenza. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso yo, el Señor, les aseguro que voy a descargar toda mi ira contra este lugar y contra la gente, y aún contra los animales, los árboles del campo y las cosechas. Será como un incendio que no se apagará. Es tremendo esto, es tremendo esto. Cuando falsos profetas y falsos seguidores y seguidoras del Señor se meten entre el pueblo de Dios y quieren exigir que se les dé espacio y que se les dé liderazgo cuando están totalmente enemistados con Dios y con sus verdaderos siervos y siervas. Lo que sufría Jeremías, y por eso está en su libro. Él no fue profeta de gratis, no fue sacerdote de gratis. A cada rato se confrontaba a Dios porque su vida siempre estuvo en peligro. Y especialmente por esta situación que narran estos textos. Además de lo que acabo de decir sobre esa fidelidad total a Dios y que no se le cambie por ningún otro Dios, por ningún ídolo, el otro tema central en Jeremías y en toda la Biblia es el de la justicia social. Y cito estos textos que están en negrita. Practiquen en este lugar la justicia y la rectitud. Está hablando de Jerusalén, está hablando del templo. Libren del explotador al oprimido. No humillen ni maltraten a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. No maten gente en este lugar. Y en el 13 al 17, hablando de un rey que no sabía qué era la justicia y que en lugar de dedicar y orientar su responsabilidad como rey y como monarca a lo que dice la Biblia y otras fuentes, que debería de preocuparse especialmente por los más vulnerables, se construía edificios, palacios de altos costos
Y entonces aquí viene la crítica de Dios a través del profeta. Ay de ti, que a base de maldad e injusticia construyes tu palacio y tus altos edificios, que haces trabajar a los demás sin pagarles su salario, que dices, voy a construirme un palacio en el piso superior y le abres ventanas, recubres de cedro sus paredes, lo pintas de rojo. Entonces Dios lo este rey malvado. ¿Piensas que ser rey consiste en vivir, Pedro, o sea, de opulencia? Y entonces le habla ni más ni menos que de su padre o de su ancestro, Josías, el de la reforma de la que habla Reyes 22 al 23. Y dice esto de ese rey: bueno, tu padre gozó de la vida, pero actuaba con justicia y rectitud, y por eso le fue bien. Defendía los derechos de pobres y oprimidos, y por eso le fue bien. Eso es lo que se llama conocerme. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero tú, le dice a este descendiente de Josías, solo te preocupas por las ganancias malavidas, haces morir al inocente y oprimes y explotas a tu pueblo. Profetas como Amós, como Miqueas y otros, sufrieron ataques, sufrieron heridas y algunos hasta la muerte por tratar de ser fieles al llamado de Dios. Y eso también ha pasado con gente, tanto de nuestras iglesias evangélicas como fuera de ellas, que tomó en serio esto que Dios propone al ministerio de un hombre como Jeremías, y que nosotros, aunque a veces no lo queramos o no lo sospechemos o no nos agrade, también somos enfrentados por estos desafíos. En este contexto de fidelidad, en este contexto de la lucha por la justicia, aparece el pacto nuevo, que por cierto aparece en Jeremías y en ningún otro libro, por lo menos no en la forma en que Jeremías lo expresa. El Dios de Israel dice: viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto, o sea, está refiriendo al Éxodo. Y luego hice un pacto con ellos, está refiriéndose a la alianza o pacto que Dios hizo con ellos en el monte Horeb. Pero fíjense, aquí está el problema. No lo cumplieron, a pesar de que yo era su Dios. Por eso, mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este y será diferente. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria, o sea, que las pongan en su corazón, diría Reina Valera, y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, les juro que así será. No hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán desde, perdón, yo me salí, y me conocerán desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca me acordaré de sus pecados. Les juro que así será. Y ahora entramos a una parte que hablo de la vocación de una persona bien preparada. Hace un rato, al principio, les decía que cuando Dios llama a alguien, obviamente no está pidiendo, porque Dios llamó a muchas personas que uno no consideraría académica y totalmente preparada. Pero en casos como los que les cité, de Moisés, de Pablo, de Jeremías, Isaías y otros, estas quienes Dios llamó no solo eran bien preparadas antes del llamamiento, sino que se mantuvieron así, que también es un desafío para nosotros. Jeremías, a través de su obra, manifiesta un profundo conocimiento de la tradición bíblica al citar a otros autores
y citar contenido de otras partes de la Biblia, como ya hemos visto respecto de los libros de Oseas y Deuteronomio, más toda la tradición del Éxodo y la Alianza propias del Éxodo y de otras partes del Pentateuco. Él fue colega de Sofonías y de otros profetas previos al exilio. Y lo que encontramos en estos hombres que Dios llamó a la tarea profética es que fueron preparados no solamente en la palabra de Dios, sino también en el conocimiento del contexto histórico, político, social, económico, cultural de su mundo. Hablaron sin problemas de lo que pasaba en Egipto, lo que pasaba en Babilonia, lo que pasaba en Siria, y conocían bien el estilo de vida y las situaciones buenas y malas que vivía el pueblo de Israel. O sea, además de ser estudiantes de teología, estudiantes de predicación de Kohelet, eran también sociólogos, politólogos, economistas, para poder saber cómo enseñar y a quién enseñar y qué enseñar a la gente de hoy, de los desafíos que este mundo y que el mundo de la época les imponían. Jeremías particularmente tenía un conocimiento del arte literario de su tiempo, tanto en el manejo de la prosa como el de la poesía. O sea, era un literato. A pesar de que venía de la zona rural, de una aldea pequeña, que le pasó lo mismo que al profeta Miqueas, que venía de un pueblito, eso nunca significó ni para Miqueas ni para Jeremías ignorancia y mediocridad. Y aquí salto al día de hoy en esto que acabo de decir. Yo, ahora que cuando no había la pandemia, parte de mi ministerio era viajar por toda América Latina y estar tratando de enseñar a la gente a que use, como dice Pablo a Timoteo, que trace bien la palabra de verdad. Y me encuentro con que cerca de un 80% o más de los que ahora están predicando y enseñando ni siquiera conocen la palabra de Dios, ni han tenido un estudio sistemático de ella. Algunos me dicen, qué cosa más interesante, usted doctor, especialista del Antiguo Testamento. Yo del Antiguo Testamento no sé nada, y son predicadores y son enseñadores. Bueno, aquí el profeta Jeremías nos deja ese gran desafío. Su conocimiento y práctica de imágenes poéticas, de recursos retóricos del lenguaje de su época, se muestran en varias partes del libro de Jeremías. Aquí doy unos ejemplos cuando habla de Dios en el 2:1 al 37 y en 3:1 hasta el 4:4. Jehová o Yahvé aparece en la figura del esposo engañado por su pueblo, que tiene el papel de esposa engañadora. De Yahvé o Jehová como doctor en 8:18 hasta el capítulo 9:3, y Yahvé o Jehová como un Dios iracundo e incontrolable en 22:18 al 19. Es decir, para poder hablar de Dios, que es tan difícil hablar de él porque no lo hemos visto ni lo conocemos así físicamente hablando, pues los profetas y muchos escritores de la Biblia usan este medio de la literatura, de la retórica, de las figuras retóricas para poder hablar de Dios. Y aquí está el ejemplo de 22:18 al 19. El Señor dice acerca de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá: no habrá nadie que llore su muerte, no habrá nadie que llore y diga, ay hermano, señora y majestad. Lo enterrarán como a un asno, lo arrastrarán y lo echarán fuera de Jerusalén. Este es un idioma, unas figuras muy fuertes, muy iracundas, referidas a Dios. Y entonces, ya acercándonos hacia el final, vamos a hablar ya no del profeta, sino del libro. El libro de Jeremías consiste en un torbellino de voces que interpretan el mensaje de Dios en medio de la crisis del exilio, o sea, por allá del año 587 antes de Cristo. No, porque interpretar esa crisis no es nada fácil ni hace posible acuerdo total de las partes involucradas. Es decir,
en el libro de Jeremías no solamente escuchamos la voz del profeta y la voz de otros que siguen la voluntad de Dios, sino también de muchos enemigos, de falsos profetas, de falsos sacerdotes, de falsos líderes que se oponen a lo que el profeta predica mandado por el Señor. Y entonces hago esta pregunta: ¿cómo interpretan el mensaje que Dios le da a Jeremías gente como el mismo profeta, como los buenos líderes del pueblo? Y aunque ambos están en el lado bueno, no es lo mismo lo que interpreta Jeremías que lo que interpreta el secretario Baruch. Ahí están esos capítulos 37 al 44 de Jeremías. Además de estas voces que acompañan Jeremías y que están de acuerdo con la predicación de él, pues aparecen las voces de esos libros que le sirvieron mucho en su ministerio a Jeremías y que lo antecedieron, que son Oseas y Deuteronomio. Pero también viene la pregunta: ¿cómo lo interpretan los falsos profetas y demás líderes corruptos? Respecto de la teología del libro, se presentan posturas diferentes relacionadas con el templo. Algunos lo tenían como ídolo, otros decían, como Dios le dice a Jeremías, no, el templo no le puede dar paz ni seguridad de vida a la gente que me odia y que me deja y que me cambia por el templo. En los temas de alianza o pacto tampoco se ponían de acuerdo muchos de los líderes, mucho menos en la justicia. Muchos ni siquiera creían que mantener la injusticia iba a ser castigado por Dios, cosa que es un tema que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En la misma práctica religiosa, el libro de Jeremías, el libro de Sofonías, habla de líderes corruptos, líderes tan de doble cara, que dice Jeremías y que dice Sofonías: en la mañana, muy temprano, van a el templo, van al santuario a adorar a Moloch o a un dios extraño, y en la tarde, muy cristianitos, muy de mi pueblo, vienen al templo a adorar a Dios. Una práctica religiosa equivocada. Otro tema que también tiene cuestionamiento, entre otros que no concuerdan con Jeremías, es el tema de la soberanía de Dios en la historia a nivel nacional y a nivel internacional. Especialmente en la crisis del exilio, mucha gente cree y decía en esa época que el pueblo de Israel fue destruido y fue llevado al cautiverio por el ejército babilónico porque tenían un Dios incapaz de protegerlo. Entonces, habían este tipo de perspectivas equivocadas. ¿Cuáles son los desafíos que nos presenta el libro de Jeremías para nosotros hoy? Aquí les doy algunas ideas. Preguntarnos, cuestionarnos, examinarnos, ¿cuál es mi llamamiento? ¿Lo tengo de Dios o simplemente lo he aceptado como una posible profesión entre otras? ¿Qué puedo decir de mi compromiso pastoral y mi estilo de vida? ¿Realmente reflejan la voluntad de Dios? ¿Reflejan el compromiso ministerial, pastoral y profético que Dios me pide? ¿Qué acerca o qué de mi formación total para ser un en medio del pueblo de Dios? ¿Me mantengo en la ignorancia, me mantengo en la mediocridad o trato de ser bien, de estar bien preparado y de estar a la altura de los líderes que Dios quiere, al estilo de Isaías, de Jeremías, de Moisés, de Pablo y de otros? ¿Cómo manejo mi idioma, mi lengua y la lengua de la Biblia en medio de su mundo semítico y del milenio antes de Cristo y el español? A veces he tratado de dar clases de exégesis y termino animándolos a que en la próxima reunión, en lugar de invitarme a mí como profesor de exégesis, que mejor inviten a una profesora o profesor que les enseñe a entender la gramática castellana. Pues, ¿cómo vas a hacer
una exégesis si no conoces tu idioma? ¿Y cómo vas a hacer exégesis si no tienes algún conocimiento, aunque sea básico, del hebreo y del griego? Entonces es un desafío que tenemos, como lo tuvo Jeremías. ¿Cómo estoy preparado en la literatura, en el contexto social, político, económico del contexto donde vivo? ¿Cuál es mi compromiso con Dios, con mi familia, con mis amigos, con mis enemigos, al estilo que tuvo Jeremías, que en muchos momentos peligraba su vida, fue metido a la cárcel, fue amenazado? Vivo comprometido con mi mundo y sociedad occidentalizada, que no es de las mejores, o vivo comprometido con mi fe de acuerdo con los principios de Dios manifestados en su palabra. Y termino recordándoles esto que debemos de tomar en cuenta para desarrollar nuestro ministerio y para que nos animemos como Jeremías a escribir una carta a un mundo en cautiverio. Los antivalores de nuestra sociedad están marcados por un excesivo individualismo. A mí no me importan los demás, me importo solo yo. A un excesivo materialismo de el dinero, las mismas bendiciones de Dios. Creemos que son estos aspectos materiales. De hecho, en algunos contextos religiosos cristianos o llamados cristianos, se enseña, se practica y se inculca una teología de la prosperidad. Y te dicen, tú no eres hijo o no eres hija del rey si eres pobre o te enfermas. Materialismo, consumismo. No vales nada si no puedes tener dinero para consumir y obviamente mantener ese sistema tan injusto en el que vivimos. Y el hedonismo, que es el placer por el placer, y otros ismos más a los que tenemos que enfrentarnos si queremos ser siervos y siervas fieles al Señor. Y aquí terminamos esta parte. Ha sido la intervención de nuestro expositor, el doctor Edesio Sánchez, con el tema Jeremías, carta a un mundo cautivo. El expositor comenzó indicando de dónde viene Jeremías, cuál es el origen de este profeta, y nos explicó que viene desde la casta sacerdotal, pero aquellos que son de bajos recursos. Sin embargo, tenía conexiones con personas muy preparadas, muy buenas relaciones. Nos comentó también que el ministerio desde sus inicios estaba relacionado e influenciado por los tiempos que vivían desde la reforma de Josías. De hecho, Jeremías, junto con otros profetas como Habacuc y Sofonías, fueron parte, muy probablemente, de esa reforma. Continuó diciendo el expositor algunas preguntas como, ¿somos nosotros llamados por Dios? ¿Quién es el que nos ha llamado a nosotros? Y allí nos explicaba acerca de el llamamiento y la vocación verdadera de un profeta, y digamos hoy, de un predicador. Nos explicaba también el contenido teológico y vocacional de Jeremías, donde su mensaje estaba centrado, estaba colocado en lo que se denominó el centro de todo. La cita bíblica del Shema, mencionando también el primer gran mandamiento, era parte del centro de todo. Allí estaba el mensaje de Jeremías, que incluía también la justicia social. En varios de los pasajes del profeta Jeremías, la justicia social tiene importancia suprema. Ahí está el centro de todo, nos decía el expositor en esta noche. Abarcó luego el expositor acerca del nuevo pacto y esas palabras maravillosas que solo aparecen en Jeremías, al menos de manera tan explícita, decía nuestro expositor. Aquel nuevo pacto aparece allí en el capítulo 31 de Jeremías. Continuó diciendo nuestro expositor acerca de la vocación del predicador, la vocación del profeta y la vocación de Jeremías estaba adornada con una buena tradición de conocimiento o conocimiento de la tradición bíblica, y también el hecho de que era un conocedor de los recursos literarios y retóricos de su época. Así que Jeremías utilizaba
todas las herramientas posibles para poder comunicar de manera efectiva el mensaje. Continuó diciendo nuestro expositor el mensaje del libro en sí, el mensaje de Jeremías. Para finalizar, realizando algunas preguntas que nos dejan a todos reflexionando, como por ejemplo, ¿cuál es el llamamiento que tenemos? O cómo estamos nosotros preparados como pastores, predicadores o como líderes, con qué estamos comprometidos. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacerle notar al mundo que los valores son los antivalores de la Biblia? Nos deja un gran desafío nuestro hermano expositor, el doctor Edesio Sánchez, al llegar al final de su exposición. Muy bien, mis queridos hermanos, entramos ahora a unos minutos de preguntas y respuestas. De hecho, vamos a permitir que algunos de ustedes puedan realizar alguna pregunta aquí en vivo a nuestro expositor y él estará respondiendo a aquellas preguntas que usted tiene. Así que quisiera preguntar en este momento si alguien desea compartir alguna inquietud. Una pregunta que sea, por favor, específica, muy concreta, una pregunta corta, de tal manera que para nuestro expositor sea sencillo responderle de manera efectiva. Así que quiero abrir en este momento el foro. Tenemos a todos nuestros hermanos desde las diversas partes del mundo de habla hispana para que puedan realizar su pregunta al expositor. ¿Quién es el primero que se anima? Amén. Mi hermana Carmen Aguilera se animó. Adelante con su pregunta, hermana Carmen. Todos los demás, por favor, los micrófonos en mute. Adelante, hola, hermana Carmen. ¿Desde dónde está usted conectada? ¿Desde qué país? Dios le bendiga. Buenas noches a todos. Soy de aquí, Guayaquil, Ecuador. Quería hacer una pregunta y es, ¿a qué se refiere cuando dice que nosotros debemos de ser inclusivos? ¿Qué abarca esa palabra inclusivo? Muy amable, hermana Carmen. Adelante, doctor Edesio. Inclusivo es lo que dice la Biblia, que la iglesia es para todos, todas. No especifica. Amén. Pero yo en América Latina me refiero más a la sistemática marginación del indígena, de la gente de apellido indígena, de la gente humilde, de todo ese tipo de gente que por X razón, porque no es tan blanco o blanca como yo, que no tiene el apellido como yo, gente del extranjero, especialmente en momentos difíciles como el COVID, por ejemplo. Aquí en Costa Rica, el gobierno ha decidido no citar a un pueblo en específico porque hay un buen número de ticos que los odia. Y dice, hay tantos extranjeros así. ¿Por qué? Porque desde hace varias décadas, una buena cantidad, no, porque nunca se puede generalizar, considera que la llegada de los nicaragüenses a país de Costa Rica no está bien. Entonces, ¿dónde viven gente como ellos y otras personas? Arrimados en los peores lugares de las ciudades y del país. Santiago lo decía, si llega una persona rica, con mucha pompa, lo llevas al principio del templo y lo tratas como rey. Pero si llega un pobre, apestosito, andrajosito, más bien le dices, oye, mira, allá afuera hay un lugar para que puedas estar, así no te incomodas ni nos incomodas. La iglesia de todos y de todas no puede hacer ese tipo de exclusiones. Amén. Muchas gracias. Ha sido la respuesta de nuestro expositor, el doctor Edesio Sánchez. Tenemos una pregunta que ha sido colocada en el chat. Voy a mencionarla, por favor, doctor Edesio. La pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista de la redacción del libro de Jeremías, ¿es posible hablar de una obra autógrafa?
con un proyecto literario y teológico unificado? No se puede, no se debe. No se debe por la siguiente razón. El mayor porcentaje de los libros que componen el canon del Antiguo Testamento no aparecieron escritos en forma completa, sino hasta la época de Esdras y Nehemías, ya en pleno posexilio. Libros que decimos que Moisés es el autor, o que Josué, o que esto, nosotros en la modernidad y posmodernidad creemos que son libros físicos porque estamos acostumbrados a eso. Pero en aquella época de nada servían los libros si se podían escribir para empezar, porque no existía el papel. Porque ¿quién sabía leerlos? ¿Quién podía comprarlos? Entonces la mayoría, por cerca de 1000 años, muchos de los libros que nosotros llamamos del Antiguo Testamento, que fueron escritos por fulano o fulana de tal, en realidad no fueron escritos literalmente, sino entre comillas, porque persistieron por cerca de 1000 años a través de la tradición oral. Además, en la antigüedad, el concepto de paternidad literaria, de quién es autor o autora, no es el mismo de nosotros, que nos sentamos, escribimos un libro, lo llevamos a la oficina de patentes y lo ponemos a nuestro nombre. En esa época, la mayoría de los que escribían libros no ponían su nombre, sino más bien se quedaba así, el título del libro era la primera palabra, y si se quería distribuir o hacer conocer, en lugar de poner mi nombre, que soy un vil desconocido, le pongo un nombre muy conocido, el nombre de Moisés, el nombre de David, el nombre de Salomón. Estudios cuidadosos del idioma, estudios cuidadosos de los diferentes momentos del desarrollo del hebreo, el estilo de diferentes autores muestran que el libro de Jeremías tiene partes que pudo haber escrito Jeremías o sus amanuenses, porque Jeremías, como Pablo y como otros, no escribieron los libros, sino que tuvieron secretarios, como Baruch. Muestran que se desarrollaron escuelas, la escuela de Isaías, la escuela de Jeremías, la escuela de Juan en el Nuevo Testamento, y sus discípulos pusieron en escritos cosas y, por supuesto, interpretaron, agregaron, pero eso no quita que sean palabra de Dios, que lleven el nombre de Jeremías y que, por cierto, tengan su lugar en el canon bíblico. Muchas gracias, doctor Edesio. Ha sido la respuesta para nuestro hermano Juan Alberto Casas Ramírez. Muy amable, mi querido hermano, por su pregunta. Vamos a dar también opción a una pregunta que uno de ustedes quiere realizar al expositor. Le cedemos la palabra al hermano Edgar Cogar. Edgar Cogar, por favor, adelante con aquella pregunta que le quiere hacer al expositor. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Edgar Corso de México y la pregunta sería la siguiente. Tanto en Jeremías como en el libro de Lamentaciones quedó el tema del exilio. La interpretación es que, por lo menos del pueblo, Cosa que mejor lo hago, no te estoy oyendo, Edmond, ¿podrías repetir de nuevo? Claro. ¿Sí me escuchan allí? La hermana Michelle Chiriboga tenía abierto el audio. Adelante, ¿Sí mi hermano. Adelante, ¿Sí me hermano. escuchan ahora? Sí. Adelante. Mi pregunta es, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Solo, Sí, continúe, hermano Cogar, continúe. Sí, tanto en Jeremías como en Lamentaciones, el tema del exilio presente. Y solo es de que es Jehová el que está castigando por sus pecados. ¿Qué acerca del tema del juicio con respecto al exilio que está presente? Es el tema en Jeremías y en Lamentaciones. Pues si uno lee con cuidado ambos libros, Lamentaciones, que es más corto, lo pueden ustedes constatar. Aunque la gente se queje contra Dios de que por qué es tan duro y tan castigador con ellos, que es parte
de la hiperbolicidad del dolor y la queja. Aparece en los salmos de lamento también, como que se le echa la culpa a Dios porque no me está prestando atención y no me está socorriendo en el momento que lo necesito. Eso es muy, muy normal del ser humano. ¿Por qué me haces esto a mí, que soy tu hijo o tu hija fiel? Yo que soy hijo del pastor o que mi padre fue pilar de la iglesia. Y Dios dice, bueno, está bien que lo digas para tu consuelo, pero eso no te salva de tu responsabilidad. Le pasó a Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés quería entrar a la tierra prometida? Y le insistió a Dios, deja que entre. Y de hecho allá en Deuteronomio 3, 13 al 16, claramente termina reconociendo, bueno, en esta ocasión Dios no me quiso escuchar. Y me dijo, ya no me hables más de ese asunto. Ya no pierdas tiempo con eso. Prepara a Josué porque él va a hacer el trabajo. Lamentaciones. Mucha queja, mucha esa, decimos en México, despotricación contra Dios, porque estamos enojados y frustrados de que no nos socorre. Pero cuando ya pasas al capítulo 2 y vas llegando al último capítulo de Lamentaciones, te das cuenta, bueno, sí, me he quejado contra Dios, pero tengo que reconocer que yo, el pueblo y todo su liderazgo somos culpables de esto. Ya Dios a través de sus profetas nos los había dicho y no lo escuchamos. Esa es la gran teología de Jeremías, de casi todos los profetas del exilio, del profeta Isaías y de todos los escritos de esa época. No anden creyendo que el Dios de la Biblia es un Dios incapaz, un Dios débil, que no pudo salvar a su pueblo, ni hablen diciendo que Dios es un Dios malo y vengador. Sino, miren si ustedes se den cuenta que mucha de la culpabilidad es de ustedes y ustedes son responsables de lo que les está pasando. El problema, y con esto termino, es que la irresponsabilidad de gente irresponsable que tiene mucho poder y que inclusive pueden salir avantes o salir sin problema de situaciones de mucho dolor como la pandemia. En la pandemia, ¿quiénes son los que están beneficiándose? Los grandes conglomerados económicos del mundo. ¿Quiénes son los que están sufriendo? ¿Quiénes están sin trabajo? ¿Por qué aquí en Costa Rica y en otros lugares se habla de un porcentaje altísimo de gente que no está? No son los políticos, no son otras personas, más que siempre la gente pobre, la gente que son los que más se contaminan porque tienen que salir a trabajar. Entonces, ellos sí se quejan de verdad. Y a ellos es a lo que hay que seguir protegiendo. Y ahí viene el tema ese, justicia social. Amén. Muchas gracias, doctor Edesio. Ha sido la respuesta de nuestro expositor. Nos encantaría darle la oportunidad a todos los que están participando, llegando más allá de la mitad de la centena de personas, pero el tiempo juega contra nosotros. Así que voy a leer la última pregunta que han realizado para que nuestro expositor pueda responderla. Y se trata de nuestra hermana Nayara Flores. Ella hace la siguiente pregunta. Jeremías, ante sus opositores, expresó su ira. ¿Cómo nos aconseja usted manejar ese aspecto inevitable del ministerio? Que no traten de opacarlo y de quitarlo. Si Dios nos creó con ese tipo de sentimientos, démosle rienda suelta. Pero aquí está la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Mucha gente se pregunta por qué un pasaje como el Salmo 137 está en la Biblia, que termina diciendo, bienaventurado aquel que agarre a sus niños y los arroje y los estrelle contra piedras. Suena feo. Suena feo eso. Y suena feo también muchas de estas expresiones que hablan de Dios iracundo y de un profeta iracundo. La verdad es que la psicología nos lo puede enseñar y la pedagogía también. Una educación que le quite a los niños la capacidad o posibilidad de expresar todos sus sentimientos y que los exprese de la verdad. Los latinoamericanos somos gritones, somos llorones y eso nos ayuda a no ser tan enfermos psicológicamente hablando. Mi respuesta
es esta que me parece que otros biblistas también la apoyan, es que si estás frustrado, si estás enojado, si estás iracundo, convierte esa enorme fuerza, casi como dinamita, que puede destruir a los demás, en un motivo de oración. Hay un himno que dice, estás débil y cansado, tráelo todo en oración. Pues agregámosle eso, estás enojado, estás iracundo, quieres matar a tu enemigo, tráelo a Dios, llévalo a Dios en oración. Y por eso salmos como el 137 y estas expresiones están en el canon bíblico, porque es mejor decirle a Dios, Dios, aquí te digo que yo tengo ganas ya de destruir a esta persona que me está causando mal. Va, hasta sueño que se subió un avión y se cayó el avión. Te lo doy a ti, te lo mando a ti, porque si no me despojo de ese espíritu vengativo y iracundo, me va a matar a mí y podría yo terminar matando a mi enemigo. Quiero vivir en paz y te mando esa carga a ti. Y me lavo las manos para que tú hagas lo que piensas hacer. Y eso lo apoya, por ejemplo, Romanos 12. Dice que no nos venguemos, que busquemos la paz y que dejemos que el Señor sea el que castigue, el de la venganza. Porque Dios sabrá cómo manejarlo. Entonces, yo no pediría que se borre de nuestra cultura evangélica expresiones o cuestiones que manifiesten ira, violencia. Yo de hecho ni estoy de acuerdo que le quiten de en medio a un niño esos juguetes que dicen que son violentos. El ser humano es violento. Y si un padre o una madre puede guiar en ese camino bien, en lugar de guardarlo, porque si nosotros educamos gente sin ese ángulo de la humanidad, puede ser peligroso para ellos como víctimas o como victimarios. Amén. Ha sido la excelente respuesta de nuestro expositor, el doctor Edesio Sánchez Cetina. Y con esto agradecemos la participación de todos los asistentes para el tiempo de preguntas y respuestas. Queremos agradecer también a nuestro expositor por el tiempo que ha estado compartiendo con nosotros. Estamos ahora entrando a la tercera y última fase de esta conferencia. Y permítame compartirles las noticias que tenemos. Hay noticias muy interesantes y atractivas para todos aquellos que están participando de esta conferencia. En primer lugar, usted está participando de un foro que ha organizado la Academia de Predicación Kohelet. Y la Academia de Predicación Kohelet en octubre, va a iniciar 3 programas virtuales. 3 programas que dependen del nivel en el que usted se encuentre. El primer programa es Bases para la Predicación, para todos aquellos que están recién iniciándose, aquellos que necesitan tener sus bases en el estado espiritual del predicador, también el trabajo con el texto, exégesis y hermenéutica. Bases para la Predicación son 3 meses de estudio a partir de octubre. El siguiente curso es Perfeccionamiento en Predicación. Es la siguiente etapa, es el nivel intermedio. Aquí usted conocerá cómo desarrollar de mejor manera la estructura de su sermón y la comunicación del sermón, la oratoria en el sermón. Y finalmente, el tercer programa es Métodos y Modelos de Predicación. Métodos y modelos para la predicación. Este es el curso avanzado. Este es el curso senior para aquellos que ya tienen un largo camino recorrido y quieren seguir perfeccionándolo. Estos son los 3 cursos que empezarán en octubre para todos aquellos que deseen entrenarse en la predicación de la palabra del Señor. Los 3 programas son virtuales. ¿Qué debe usted hacer? Usted debe preinscribirse en la página de Kohelet y en el enlace que se le estará mostrando en unos momentos, usted puede preinscribirse a cualquiera de estos 3 cursos que usted desee tomar.
Luego, usted debe cancelar un valor por matrícula y por el módulo 1 del programa. Cada programa tiene 3 módulos y usted cancelará el módulo 1. Eso le dará acceso a la plataforma virtual, a un manual en PDF, que será el manual del módulo que usted está tomando. Ahí hay un ejemplo de manual que se llama Herramientas de Interpretación Bíblica 2, y tendrá acceso a los videos de las clases. Las clases se encuentran colgadas ya en la plataforma y usted tendrá acceso a esos videos. Tenemos buenas noticias para ustedes que han estado asistiendo a este webinar. Usted puede preinscribirse, pero usted tendrá el beneficio de matrícula 0 y 50% del módulo 1. Usted cancelará solamente el 50% del módulo 1. Matrícula 0, usted entrará gratis de matrícula y cancelará solo el 50%, la mitad de lo que vale el módulo 1. Con eso tendrá acceso a la plataforma virtual, al manual en PDF y acceso también a los videos. Pero atención, solamente si usted se inscribe hasta el lunes 24 de agosto. Fuera de esa fecha, ya no habrá cómo tener el beneficio de matrícula 0 y 50% de beca en el módulo 1. Así que le animamos a que pueda inscribirse en estos días. Use este fin de semana para poder inscribirse en cualquiera de los 3 programas de la Academia de Predicación Cogelet. Ganadores, aquí vienen las buenas noticias por motivo del aniversario de la Academia de Predicación Cogelet. Existen ganadores de algunos premios entre todos ustedes que se han inscrito, así que no se desconecte para que vea si usted es uno de los ganadores. ¿Cuál es el primer premio que se entregará? El libro Descubre la Biblia, que es un manual de ciencias bíblicas con material excelente para el trabajo de investigación del contexto histórico, social, contexto literario. Es un verdadero manual de trabajo para el exégesis. Usted puede tener este libro, usted que ha estado participando de este webinar. El autor de este libro es nuestro amado expositor, el doctor Edesio Sánchez Cetina, y este libro es editado por Sociedades Bíblicas Unidas del Ecuador. Descubre la Biblia. ¿Quién será el ganador de este libro? Vamos a ver quién se lo ganó. ¿Qué le parece? El ganador de este libro, Descubre la Biblia, es el primer inscrito a este webinar. El primer inscrito a este webinar. Así que vamos a revisar en nuestros datos, vamos a revisar en nuestros datos quién es aquel primer inscrito que se encuentra participando de este webinar y vamos a dar de inmediato su nombre. El primer inscrito al webinar del que estamos participando hoy es nuestro hermano Juan Quispe. Nuestro hermano Juan Quispe. Así que mi hermano Juan Quispe, usted se ha hecho acreedor a este libro escrito por nuestro hermano expositor, Descubre la Biblia. Así que ya por interno vamos a estar organizando la entrega de este libro. Pero hay un segundo premio. Cogelet está de fiesta y Cogelet lanza por la ventana el escritorio y el pizarrón y todo porque está celebrando 2 años de actividad. Así que alguien se va a ganar una Biblia de estudio GPS. Significa guía, poder y sabiduría. Esta Biblia es editada por Sociedades Bíblicas Unidas y es en versión de lenguaje actual. Lenguaje actual, que es la versión en la que nuestro amado expositor participó en su traducción, asesorando a sociedades bíblicas. Así que, ¿quién será el ganador de esta Biblia? Vamos a ver, de todos los que han participado, mire usted el segundo inscrito, ¿qué le parece? ¿Cuál fue el segundo inscrito a este webinar? Mire la importancia de inscribirse rápido, Cada vez que usted vea las propagandas de la Academia de Predicación Cogelet, usted debe correr e inscribirse, buscar el enlace e inscribirse al webinar porque hay sorpresas. Tenemos el nombre de el ganador de esta Biblia y vamos a mencionarlo. El ganador es nuestro hermano Wellington Novoa Mauri.
Wellington Novoa Mauri es el que se hace acreedor a esta Biblia de estudio. La Biblia de Sociedades Bíblicas Unidas, ¿no? Aquella Biblia de guía, poder y sabiduría. Pero ahí no acaba todo. Hay un tercer premio. Hay un tercer premio, así que no pierda las esperanzas, mi querido hermano. Usted también puede llevar algo por haber participado de esta fiesta. Así que hay una segunda Biblia de estudio que se llama Biblia de estudio esquematizada, con muy buena información en el contexto histórico y social, editada también por Sociedades Bíblicas Unidas. Y vamos a ver quién se gana esta Biblia. ¿Quién será? El número ganador. Mire, usted pensaba que era el tercero que se ve inscrito, ¿verdad? Pero no. El número ganador. ¿Cuál es ese número ganador? Vamos a pedirle a nuestro hermano expositor. No sé si ya se desconectó. Nuestro hermano expositor Edesio Sánchez. ¿Se encuentra por allí? Yo creo que ya no está. Muy bien, muy bien. Vamos a pedirle, quiero pedirle a uno de mis hermanos que pueda decir un número. Permítame preguntarle a la hermana Tania Ochoa, que está por allí. ¿Aló? Hermana Tania, por favor, usted mencione un número desde el 1 al 127. Son 127 personas inscritas. Desde el 3 al 127. Desde el 3 al 127, mencione un número para ver cuál es el ganador de la segunda Biblia de estudio. Adelante, hermana Tania. 125. Muy bien, vamos a revisar entonces en nuestro archivo cuál es el número 125. El número 125 corresponde a nuestra hermana Carla Mora, nuestra hermana Carla Mora. Nuestra hermana Carla Mora se hace acreedora a esta maravillosa Biblia de estudio. Biblia de estudio esquematizada. Vamos a contactar por interno entonces, mi querida hermana, para poder hacerle llegar su Biblia. Gracias a todos por participar de este tiempo y les animamos a que se inscriban en cualquiera de los 3 programas de la Academia de Predicación Cogelet. Son virtuales. Las clases están colgadas y tenemos una sesión semanal. Inscríbase y podemos darle mayor detalles y mayor información sobre estos cursos. Hemos llegado así, mis queridos hermanos, al final de este maravilloso tiempo. Agradecemos una vez más por participar con nosotros en esta celebración. Hemos celebrado 2 años de aniversario de la Academia de Predicación Cogelet y con nosotros estuvo nuestro hermano expositor Edesio Sánchez Cetina. Seguiremos realizando estos webinars, seguiremos invitando y si usted participa de los cursos virtuales, se encontrará con sorpresas maravillosas como la que tuvimos el día de hoy con nuestro hermano Edesio Sánchez. Así que le animo, inscríbase a los cursos virtuales y aprenda o refuerce, capacítese, entrénese con la Academia de Predicación Cogelet. Con esto entonces queremos agradecer a todos los que han estado conectados, tanto aquí en el país, aquí en Ecuador, como fuera de nuestra nación. Siempre serán bienvenidos. Los dejamos con un pequeño video para que conozcan un poco más acerca de la Academia de Predicación Cogelet. El camino del predicador tiene un punto de partida. La Academia de Predicación Cogelet ha sido creada para acompañarlo. Desde la ciudad de Guayaquil, en la mitad del mundo, y con un alcance a nivel global, Cogelet capacita. Programas virtuales y programas presenciales, todos creados para el aprovechamiento del predicador. Cogelet también entrega
Nuestros estudiantes dan testimonio y se sienten agradecidos de Y Cogelet realmente ha superado las expectativas. Estuve en muchas cadenas, pero ninguna se compara a la cadena de Cogelet. y Cogelet también acompaña. Una vez que eres parte de Cogelet, nunca dejas de serlo. Sea parte también usted de esta familia de predicadores. Juntos podemos madurar de mejor manera en el desafiante ministerio de la predicación. Capacitar, entrenar, acompañar. Cogelet, la Academia de Predicación.